Vamos a terminar con la Parashat Noach, ya en su séptima lía. También leeremos el Maftir. Dice el texto, en el capítulo número 11, versículo 1 y hasta el terminarlo, que es el versículo 32. Era toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció cuando partieron del este que encontraron una llanura en la tierra de Shinar, y entonces habitaron allí. Dijo un hombre a su compañero, vamos, fabriquemos ladrillos y los coceremos al fuego. Y entonces les sirvió a ellos el ladrillo como piedra y el betún les sirvió como argamasa. Y se dijeron, vamos, nos edificaremos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y así nos haremos renombre por si fuésemos desparramados por sobre la faz de toda la tierra. Descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de la persona. Entonces dijo Adonai, he aquí son un pueblo único, con una sola lengua para todos, y esto han comenzado a hacer. Pero ahora, ¿no impediremos a ellos todo lo que se han propuesto hacer? Vamos, bajaremos y confundamos allí su lengua, para que no entienda ningún hombre el idioma de su compañero, y los desparramó Adonai desde allí sobre la faz de toda la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llamó su nombre Babel, porque allí hizo confundir a Adonai el idioma de toda la tierra, y desde ahí los desparramó Adonai sobre la faz de toda la tierra. Estas son las descendencias de Shem. Shem era de 100 años y engendró a Arpachshad, 2 años después del Mabul, diluvio. Y vivió Shem después de haber engendrado a Arpachshad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arpachshad vivió 35 años y engendró a Shelah. Y vivió Arpachshad después de haber engendrado a Shelah 403 años y engendró hijos e hijas. Shelah vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Shelah después de haber engendrado a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de haber engendrado a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Vivió Peleg 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de haber engendrado a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Vivió Reu 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de haber engendrado a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Vivió Serug 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Serug después de haber engendrado a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Vivió Nahor 29 años y engendró a Terah. Y vivió Nahor después de haber engendrado a Terah 119 años y engendró hijos e hijas. Vivió Terah 70 años y engendró a Abram, Nahor y Harán. Esta es la descendencia de Terah. Terah engendró a Abram, Nahor y Harán engendró a Lot. Pero murió Harán delante de su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur-Kasdim. Tomaron Abram y Nahor para sí mujeres, el nombre de la esposa de Abram, Sarai, y el nombre de la esposa de Nahor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y padre de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Tomó Terah a Abram su hijo, a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, esposa de su hijo Abram, y salió con ellos de Ur-Kasdim para ir a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se radicaron allí, y fueron los días de Terah 205 años, y murió Terah en Harán. Bien, esto es para terminar la Parashat Noach, capítulo número 11, y como veníamos diciendo, ya lo que se había anunciado en la aliyá anterior, ahora va a concretarse en esta séptima aliyá. El momento en el que toda la humanidad se encontraba unida, después del Mabul, se dirigieron a la región del Shinar, y ahí comenzaron a edificar una ciudad. El hombre que edifica esta ciudad empieza a ser nombrado como un poderoso hombre delante de Adonai, se conoce como Nimrod, y diseñan también la construcción, el establecimiento de las ciudades, otra vez más el origen
de las cosas como las conocemos hoy en día. El primer asentamiento y de civilización grande en este mundo se da en Shinar, y allí se comienzan a construir ciudades grandes gracias al ladrillo y la argamasa. Cuando antes era colocar piedra sobre piedra, y ahora gracias al ladrillo y a la argamasa se pueden construir ciudades grandes. Y con un objetivo en mente comienzan a construir la Torre de Babel. Esta precaución que toma la humanidad es por causa de lo que ya ha acontecido con el diluvio, dejando de lado la promesa de Hashem de que ya no volvería a destruir a Kadosh Baruj Hu de tal forma a la humanidad, pero de todos modos ellos se mantienen ajenos a esta promesa que Kadosh Baruj Hu ha hecho y construyen la Torre de Babel. Kadosh Baruj Hu observa lo que están haciendo y se da cuenta que esta armonía en la que está viviendo el hombre lo está distanciando más de este proyecto de acercarse a él. Resuelve distanciarlos, separarlos, dividirlos, como lo hace que cada uno entienda un idioma diferente, y de esta forma se separarán, pues no se comprenderán, y llegarán a vivir en todo lugar, en el mundo entero, para que se cumpla aquella parte de la primera mitzvah que dice llenen la tierra. Ellos se oponían a cumplir tal precepto. Este era el principio bajo el cual ellos edificaron la Torre de Babel. Establecer ciudades, mantener una misma forma de pensamiento y un lenguaje universal para todos, es el conjunto de la humanidad para oponerse a la voluntad divina. Eso ha ocurrido desde entonces hasta ahora. Posteriormente se menciona todos los descendientes desde Shem, que viene de Noah, desde Shem hasta llegar a Terach. Y Terach va a tener 3 hijos: Abraham, Nahor y Harán, los cuales van a formar parte importante del siguiente paso que la humanidad debe dar para la restauración a Gan Eden, para seguir en línea con la obediencia de la primera mitzvah. Terach, aun cuando lleva consigo a su familia, siendo ellos de Ur Kasdim, lleva consigo a su familia y comienza a dar este paso importante, finalmente vamos a encontrar que uno de sus hijos, en la parashat que sigue, vamos a encontrar que uno de sus hijos es el que termina consolidando este acto inicial de Terach. Esto se va a dar en la 20ª generación desde Adam Arishon. Durante toda esta sección de estudio hemos aprendido acerca de la segunda oportunidad que Akadosh Baruj Hu está brindándonos. Empezó con Noah, y esta segunda oportunidad llevará a pasar la estafeta y responsabilidad a este hombre que está apareciendo en esta sección, que es Abraham. Por lo tanto, es importante seguir en línea cada uno de estos personajes que se citan dentro de la Torá con obras importantes para que nosotros tomemos de ellos aprendizaje, copiemos sus actos, entendamos cuál es el proceso de la redención y de la restauración de la humanidad. Como sabemos, Adam Arishon aprendimos que nosotros tenemos un origen en Akadosh Baruj Hu. Con Noah aprendimos que hay que vivir en justicia y rectitud en medio de esa generación, obedeciendo en todo lo que Hashem diga. Y ahora vamos a ver qué aprendemos en la próxima clase sobre Abraham. Una vez más, tal como en la Parashat Bereshit, después de
ciertas situaciones difíciles y complicadas en el resto de la humanidad, se halla gracia en Noah. De igual manera, en esta segunda sección, después de situaciones difíciles en la sociedad, se habla de un hombre que saldrá al rescate, Abraham. Nos vemos en la próxima semana. Shabbat Shalom.